Bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cuba Visión Internacional. Soy Richard Ruiz Julián y les saludo desde La Habana. Como todo evento que ocurre en el mundo comunicado e interconectado de hoy, el recrudecimiento del conflicto de Israel contra Palestina tiene repercusiones en todos los niveles. Así hay que entenderlo y así tenemos que estudiarlo también. El empleo de armas de generación avanzada y la advertencia de los empoderados halcones de arrasar esa zona árabe, donde Hamás es fuerte, pudiera conducir a una contienda subregional, según plantean algunos expertos, a la que el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu estaría dispuesto a acudir, y esto para obtener beneficios políticos, a la vez que complacer también a sus aliados externos, principalmente a los sectores más reaccionarios en Occidente. En 1992, el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin, quien en 1993 asumiría el papel de líder de la paz coronado por Estados Unidos y asesinado por un judío extremista en 1995, comentó en una delegación norteamericana: me gustaría que Gaza se hundiese en el mar, pero eso no va a suceder, así que hay que encontrar una solución. Y esta podría ser destruirla sistemáticamente, como pretenden actualmente los bombardeos de la aviación sionista. Continuamos hoy el diálogo iniciado hace casi un mes entre Julio César Mejías y la profesora e investigadora María Elena Álvarez. Acompáñenos en Mundo 2020. Bienvenida, profesora. Encantada, mi amor. Es un gusto tenerla aquí en Mundo 2020. Y yo estar contigo. Me dicen que usted es una de las asiduas invitadas de cuando se va a hablar del conflicto de Israel y Palestina. Así es. Ha participado con nosotros incluso recientemente en uno de los programas que hicimos anteriormente, pero creo que es muy válido retomar el tema. Por la actualidad, por la importancia y desgraciadamente por lo doloroso del conflicto. Así que creo que para entrar en calor pudiéramos hacer una primera pregunta, que abordar un poco los antecedentes y fuera analizar de manera general lo que está aconteciendo hoy en día. Yo le pregunto, o vamos a comentar un poco primero. Se dice que los palestinos ya vivieron una limpieza étnica en 1948. Entonces fueron expulsados más de 700.000 personas, si las estadísticas no nos fallan. Se destruyeron también entre 530 y 613 localidades palestinas. Tuvieron también lugar numerosas masacres a lo largo de décadas. Ocurrieron pues desalojos, ataques, asesinatos, desplazamientos de refugiados, un cuadro bastante complejo. Han continuado esas manifestaciones hasta hoy. Algunos medios usan ahora el término de limpieza étnica con bastante frecuencia. Pero por ejemplo el académico israelí Erraz Segal lo describe como un genocidio. Muy interesante. Y el alto comisionado de la ONU en Nueva York, antes de renunciar a su cargo, dijo que se trata de un genocidio de manual. Y denunció también la complejidad o la complicidad de Estados Unidos, Reino Unido y también buena parte de Europa en lo que ha acontecido y en lo que está aconteciendo. El rabino británico Jacob Weiss, que es un judío ortodoxo antisionista, como sabemos, señaló que el régimen israelí representa un serio peligro para toda la región y el mundo y que contamina también cualquier parte como un tumor canceroso. De otro lado, estamos viendo en pantalla los términos con los que se han expresado varias autoridades israelíes, quienes han sido explícitas en sus propósitos de aniquilación de Gaza, recientemente y en el pasado. Entonces, me gustaría empezar por definir limpieza étnica, genocidio, cuestión geopolítica o religiosa. Hablemos un poco de la magnitud del suceso con respecto a sus propios antecedentes y con respecto a acontecimientos anteriores en otras partes del mundo, profesora. Casi nada. Bueno, mira, se utiliza limpieza étnica, genocidio, pero la limpieza étnica no se tipifica como instrumento internacional. Sin embargo, no te voy a hacer la historia. Desde mucho antes del 90 ya se ha hablado de limpieza étnica, pero es en el 90, con los sucesos de Yugoslavia, que se comienza a introducir y que tiene su historia dentro de Naciones Unidas. Entonces, se llega a hablar de que algunos actos de la limpieza étnica se pueden considerar en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. O sea, algunos actos de limpieza étnica se consideran genocidio y se han abordado por Naciones Unidas, por ejemplo, en Yugoslavia te decía, después en Ruanda en el 94 fue tremendo. Pero tendríamos que decir que el Tribunal Penal Internacional en la resolución 808 dice que la limpieza étnica es una política deliberada, concebida por un grupo étnico o religioso para desplazar por la violencia y el terror
a la población civil de otro grupo. Así lo definen. Étnico o religioso en determinadas zonas geográficas. O sea, ya esto se comenzó a debatir en la Segunda Guerra Mundial y por el fascismo, ¿no? Y después, ya te decía, sobre todo en los 90, por los sucesos de Yugoslavia, después Kosovo, Ruanda en África, que por cierto, si no recuerdo mal, es en Ruanda donde por primera vez se sanciona a una persona por genocidio. Por genocidio, porque ¿qué pasa? Que la limpieza étnica se puede considerar genocidio. Y entonces un poco cuando tú vas al concepto, esto tiene mucho que ver con el derecho internacional, yo no soy especialista, pero lo busqué, según el Estatuto de Roma del año 98, consiste en destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es el aniquilamiento o exterminio. Entonces tú me has preguntado los antecedentes. Perfecto. Los antecedentes están en otros lugares, pero también en Palestina, lo que nunca se ha abordado así. Y tú decías bien, en la fundación del Estado. En la fundación del Estado se considera que fueron entre 700.000 y 1 millón de personas, pero antes se habían destruido todas esas aldeas. Muchas poblaciones fueron expulsadas, otras fueron exterminadas por organizaciones sionistas que estaban en el territorio, que creo que fue aquí, en otro lugar lo dije, que el propio Washington Post las catalogaba de terroristas. ¿Qué sucede? Que después del 48, durante las guerras, y sobre todo después de la guerra del 67, cuando se ocupan Gaza, Cisjordania y completamente Jerusalén, hay una política sistemática, aunque vamos a decir que no cuantiosa, que no se ve, de violencia, de acciones. Y en el caso específico de Gaza, durante toda la década del 90 y durante todo el siglo XXI, han habido determinadas operaciones que sistemáticamente han utilizado métodos violentos en función del aniquilamiento, del sometimiento. Pero fíjate, destruir parcial o totalmente un grupo. Y en este sentido yo he llegado a llamarlo como terrorismo de Estado. Porque cuando tú haces una acción para crear terror dentro de la población civil, seas un Estado o no, porque tú puedes hacer una acción donde mueran civiles, pero es una acción militar. Claro. Y bueno, también es condenable porque se condena. Pero cuando tú lo haces sistemáticamente, como se está haciendo ahora, que es brutal, sobre todo por la comunicación que existe, porque prácticamente se está viendo en vivo, a pesar de todo lo que ellos hacen, tú te quedas un poco asombrado, porque no pasa nada. Pero lo más interesante es que no es que pase nada, sino que tampoco se le dice a Israel, bueno, pues vamos a tomar acciones contra él. Pues no. Pero además Israel está violando otro aspecto muy importante de lo que establece Naciones Unidas. Y es que Israel es un país ocupante y el país ocupante tiene que cuidar la población que ocupa. Y en este caso lo que está haciendo es, imagínate tú, lanzando, destruyendo hospitales, los niños. Entonces realmente los palestinos se han convertido en cifras. Pero es más que cifras, cada persona tiene una historia, tiene un familiar. Y entonces esto lo que hace es, de momento, tú crees, bueno, lo vas a exterminar. No lo vas a exterminar, porque a la larga, esos niños que hoy están padeciendo eso, que son objeto de limpieza étnica, pues nunca lo van a olvidar. Y las imágenes que nos llegan hablan muchísimo sobre eso que usted decía, que es mucho más que cifras. Es una realidad cruda, durísima que están viviendo ahora todo el pueblo palestino. Y hablaba un poco de organismos y entidades internacionales que se están haciendo un poco de la vista gorda con Israel. Y la Organización de Naciones Unidas es centro de críticas en ese sentido. Incluso se han recrudecido mucho más en las últimas semanas esas críticas. La ONU ha emitido más de 1000 resoluciones sobre el conflicto palestino-israelí desde la primera, en 1947, por lo que decidió dividir Palestina en dos estados independientes, ¿no? Uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional, eso lo sabemos. Precisamente esta primera resolución marcó el origen de una guerra que se intensificó desde el pasado 7 de octubre. Y es, bueno, todas las noticias y las informaciones que nos llegan en la actualidad. Pero el Consejo General de la Organización de Naciones Unidas se limita a emitir resoluciones, y esto para condenar la ocupación israelí, pero no incluye ninguna medida coercitiva contra Israel, usted lo decía en su intervención, y hemos visto numerosas medidas de este tipo en otros conflictos. ¿Cómo interpretar esta realidad entonces? Mira, es muy interesante, los organismos multilaterales y sobre todo Naciones Unidas, la resolución 181 se toma en la Asamblea General, sí, que es no vinculante, sin embargo se cumple. Después de esa, hasta acá, pues Israel
ha violado cada una de las resoluciones y no ha pasado nada. En el Consejo de Seguridad tiene a Estados Unidos, que por supuesto veta, ya lo dije en alguna ocasión, sí. Dentro de los vetos que ha emitido Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, alrededor del 54% son asuntos vinculados a Israel. Entonces, esto demuestra que dentro del Consejo de Seguridad el derecho al veto pues apoya a Israel. Pero además, la correlación de fuerzas y el papel de Estados Unidos, que es el aliado fundamental de Israel, ha permitido que no se cumpla. Porque tú te referías a la 181. Pero, por ejemplo, la resolución 242... se han hecho la necesidad de que los refugiados palestinos regresen. ¿La 242 de qué año es? La 242 es el del año 67. Desde el lejano año. No, pero desde el 49 está el regreso de los palestinos, de los refugiados. Después en el 67 está la necesidad de que les reintegren los territorios a los palestinos, el derecho de que los dos estados, por ejemplo, las medidas que se han tomado en Jerusalén. Es más, recientemente, cuando el Estado de Israel proclamó Jerusalén como su capital, hubo una resolución que condenó esto, que se retirara. Pero no pasa nada. Exactamente. Y entonces tú te das cuenta que se ha sido manipulado por los poderes, porque, por ejemplo, en el derecho humanitario con Clinton para intervenir, que se violan los derechos humanos, la utilizan, intervienen en Libia, por ejemplo. Es cuando le interesa a los poderes, pero en este caso la alianza Estados Unidos-Israel es tan fuerte que entonces Estados Unidos no permite que no suceda nada y sus aliados. Y entonces en este ámbito tú decías que por ejemplo, los asentamientos. Ya desde el año 80 y tal vez antes se estaban tomando resoluciones en contra de los colonos, de los asentamientos en los territorios ocupados, para tratar de mantener el territorio de la resolución 181 que le da el 56% de la tierra a los sionistas y el 53% a los palestinos. Pero Israel nunca ha cumplido una resolución. Y cuando se ha comprometido, por ejemplo, en los acuerdos de paz de la década del 90, después lo ha violado. Y entonces simplemente no rinde cuentas. Y ahora yo espero que tampoco va a hacer nada. No tiene mucha esperanza de que haga nada ahora tampoco. No lo presiona. No, yo creo que realmente... Y hasta ahora no parece que Estados Unidos lo vaya a presionar. Aceptó una fuerza en el sur del Líbano, etcétera. Pero con respecto a su accionar hacia los palestinos, ha sido lo que ha querido Estados Unidos y Naciones Unidas, ha hecho lo imposible, y es lo último que voy a decir. Tú ves al secretario general de Naciones Unidas casi suplicando porque abran corredores humanitarios. Tú ves a la Organización Mundial de la Salud exigiendo, pidiendo por favor los niños en los hospitales. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues pasemos entonces a la tercera pregunta en este primer tiempo de entrevista, profesora, para ir redondeando un poco el tema. Brevemente, ¿cómo influyen en la actual situación las interioridades políticas de ambas naciones? Es decir, los problemas de unidad política que están presentes tanto en Palestina como en Israel. Son dos cosas diferentes, porque Israel es un gobierno constituido y tiene a Netanyahu, pero voy a empezar por los palestinos. Los palestinos, desde el año 69, en que Yasser Arafat pasa a ser presidente de la Organización de Liberación de Palestina, que incluye varias organizaciones. Estas varias organizaciones tienen tendencias diferentes, pero todas tienen un objetivo común, que es la creación del Estado de Israel. En la década del 80 surge Hamas y la Yihad Islámica, que no forman parte de la OLP, pero que también tienen el mismo objetivo. En este ámbito yo recuerdo una entrevista que le hacen al embajador de Palestina en Reino Unido, cuando le preguntan, por supuesto capciosamente, bueno, ¿y qué usted cree de lo que hizo Hamas? Y él le dice, no te voy a responder, porque cuando viene aquí un representante del gobierno israelí u otra persona, no empiezan por ahí. Ustedes lo que quieren es salvar su responsabilidad. Y esto es lo primero que quiero decir. Siempre se aborda el problema a favor de Israel. Ahora, dentro de los palestinos sí existen distintos movimientos, pero ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo más importante? Que todos quieren la independencia, la conformación del Estado palestino. Y este es su gran fortaleza. En este sentido, Israel tiene fuerzas de extrema derecha que están predominando y cada vez ha ido hacia un nivel más de derecha. Hay un descontento muy grande al interior de
del país, y Netanyahu, que ha sido una figura que ha estado más de 15 años en el poder, hoy día tiene una serie de contradicciones que las ha logrado salvar hasta cierto punto, precisamente por lo que está haciendo en Gaza, pero que al final lo va a tener que pagar caro. Tema complejo, profesora, pero seguimos abordando aquí en Mundo 2020 el conflicto Israel y Palestina. Ahora le propongo ir a una pausa, pero tenemos muchísimo más todavía en nuestro programa. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Las transnacionales de la comunicación solo piensan en las noticias como mercancía y en esa medida como negocio. Ajenos a cualquier escrúpulo, apuntan a generar opinión en favor de aquellos que son sus aliados, generalmente vinculados al gran capital internacional. También en esa medida se informa, sin importar la verdad, sino pensando en favor de los intereses imperiales, ocultando que fueron estos precisamente los que generaron el conflicto. ¿Quién apoya a quién en el conflicto de Israel y Palestina? Se titula un artículo que leí recientemente, pero no hablamos de una pelea de gallos. Es incluso mucho más que un ataque de un grupo terrorista regional sobre un país pequeño. Un eufemismo de marca mayor, también aparecido en la prensa occidental para referirse al golpe de Hamás contra Israel el 7 de octubre pasado. Estamos hablando de un fenómeno histórico que nuevamente ha convulsionado al mundo y lo convierte en un espacio de futuro sumamente incierto y conflictivo. Siga con nosotros en Mundo 2020. Profesora, seguimos abordando el conflicto Israel-Palestina. Abordábamos cuestiones generales de antecedentes en la primera parte de la entrevista, pero vamos a ver ahora un poco el panorama geopolítico que hay en torno a este conflicto. Yo quisiera que iniciáramos esta segunda parte de la entrevista comentando que este particular, ¿no? La gran mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea están a favor de Israel. El aliado más cercano, por supuesto, lo sabemos, es Estados Unidos. Por otra parte, Rusia y China mantienen una posición común a favor de las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes y de una implementación genuina de la solución de dos estados. Recientemente el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que debería convocarse una conferencia de paz internacional. ¿Qué nivel de influencias tienen en esta ocasión estos actores geopolíticos? Bueno, en la primera pregunta me hablaste del genocidio y si era geopolítico religioso. Precisamente tiene que ver con la geopolítica, la importancia de esta área y la alianza histórica que ha existido entre Israel y Estados Unidos. Entonces, el nivel de influencia, ya hemos visto que es Estados Unidos el factor determinante que apoya a Israel y la Unión Europea como socio. Se habla de que han cambiado su lenguaje, de que están presionando, están tratando de que baje el nivel de violencia, de crudeza, de matanza, de lo que está haciendo Israel, porque esto está llevando a que las poblaciones salgan y esto es un elemento de presión a los gobiernos que apoyan a Israel. O sea, en este ámbito hay muy pocos cambios. Rusia y China, como tú decías, están por la paz, etcétera, etcétera. También tienen una gran influencia y tiene que ver con la postura de Estados Unidos porque Rusia tiene una presencia militar en el área, China tiene una gran presencia económica, muchos países de la región pues tienen buenas relaciones con ellos y el hecho de que Israel, vamos a decir, perdiera en esta acción, debilitaría a Estados Unidos, fíjate, porque esto ha sido una oportunidad para Estados Unidos que, bueno, ha movido sus fuerzas, que también tiene temor porque le tiren a las fuerzas ilegales además que tiene en Siria allí. Pero entonces en el tablero geopolítico Estados Unidos, la Unión Europea, apoyo total
a Israel, más Pero allá de ahora lo que que usted dice digan. Estados Unidos y la Unión Europea, me parece paradójico e incoherente este relato estadounidense y europeo cuando lo comparamos con la guerra en Ucrania, por ejemplo. Pero no es incoherente, porque tiene que ver con sus relaciones como potencia. Estamos en un periodo de transición. Estados Unidos necesita debilitar a sus oponentes, que son Rusia y China. Y entonces, en este tablero de Medio Oriente, también Estados Unidos necesita afianzar a sus aliados. Pero decían que Ucrania, por ejemplo, tenía derecho a defenderse, pero entonces los palestinos no tienen derecho a defenderse. Claro, porque es un doble discurso. Exactamente. Y entonces ahí te das cuenta de la falacia de lo que están Exactamente. haciendo. Y desde el punto de vista regional es muy interesante, no solo el papel de Turquía, porque Erdogan ha hecho declaraciones muy fuertes contra Netanyahu, ha dicho que Hamas no es una organización terrorista, pero sí ha dicho que es necesario ir a las conversaciones. Bueno, hablamos de las grandes potencias, pero vamos a pasar un poco más a lo regional. Hablemos de la postura de Medio Oriente hacia el conflicto, que no es para nada unitaria tampoco. Sin embargo, dentro de la Organización de Cooperación Islámica y también de la Liga Árabe, los líderes rechazaron justificar las acciones de Israel contra los palestinos bajo la consigna de autodefensa. Han exigido a las Naciones Unidas una resolución vinculante para frenar la agresión de Israel en Gaza. ¿Cuán importante es la posición de las naciones árabes y cómo podrían actuar en lo adelante, según su opinión? Mira, la postura de los países árabes es determinante. Nosotros estamos en un área que es muy compleja. ¿Por qué? Porque existen varios poderes regionales que algunos han sido aliados históricos de Estados Unidos. Por ejemplo, Turquía es miembro de la OTAN, Arabia Saudita ha tenido históricas relaciones de alianza con Estados Unidos y han tenido un acercamiento a las relaciones con Rusia y China. Sin embargo, el problema palestino es un problema de todos, incluyendo no solo el mundo árabe, sino también Irán, porque Israel considera su principal enemigo en el área a Irán. Entonces, a Irán no lo podemos Bueno, ya se me sacar. está adelantando un poco a la tercera pregunta, pero me gusta que ya entre en el tema. Bueno, pero es un problema de lógica, Es ¿no? así, exactamente, Entonces, es de cuando tú lógica. miras el área, pues entonces tú ves que sí, en la conferencia de Riad se llegaron a toda una serie de acuerdos que tienen que ver con la legislación internacional, con el derecho internacional para exigir, o sea, tomar medidas. ¿Qué sucede? Hubo otras propuestas como las de Argelia que fueron más allá, que por ejemplo el boicot del petróleo, que sería un arma tremenda que se utilizó en la guerra del 73 y que si se hace, ya ahí sí Estados Unidos tendría que ver qué hace. Claro, exactamente. Entonces, en la medida en que avance el conflicto, y si no se resuelve el conflicto, habría que darle seguimiento a qué hacen estos actores. Esa última idea que usted está diciendo se monta en mi tercera pregunta. ¿Avanzará el conflicto? ¿Cuáles son las perspectivas de lo que pudiera ocurrir en lo adelante, profesora? En la región, me preguntas. Bien, el conflicto entre Israel y Palestina parece que va a durar hasta que jamás pueda. Ajá. O sea, mantener la resistencia. Ojo, ¿qué sucede? En la medida en que el conflicto se alargue y siga el genocidio que hay ahí, entonces todo esto va a debilitar la postura de Israel y de sus aliados. Pero hay otro factor, y es que Israel está tirándole a Hezbollah, que no tiene una guerra contra Israel, pero que sí tiene un frente allí para que Israel divida sus fuerzas. Incluso hay amenazas concretas, por ejemplo, la del ministro israelí de Defensa, cito, dice, Beirut podría enfrentar el mismo destino que Gaza si el movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, arrastrase a Líbano a una guerra. Fíjate que no son ellos, es Hezbollah, ellos no hacen nada. Exacto. Ellos disparan contra Siria y dicen que son contra bases de Hezbollah. Estados Unidos ha disparado a Siria también porque tiene bases. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, salió hace poco una acción contra una base estadounidense que no fue del Estado, fue de una persona o de un grupo que están en contra de lo que está sucediendo. Entonces, el hecho de que se extienda la guerra no es muy probable, pero en los escenarios, tú nunca puedes decir va a pasar esto. Es muy difícil Realmente predecir. parece que el conflicto va a seguir. Es posible que se presione a Israel en determinado momento, porque ahora, por ejemplo, Xi va o fue ya a Estados Unidos, no estaba en la agenda, pero tuvieron que hablar, y es posible que Estados Unidos, que está además que vienen las elecciones, tenga que tal vez apretar un poquito más. Exacto, asumir un rol un poquitico más. Pero igual, si esto se mantiene, hay muchas posibilidades de que pueda ir a nivel regional, sobre todo por la acción de
Israel, y en la medida en que lo dejen hacer lo que quiere, que es lo que está haciendo, pues entonces Netanyahu está envalentonado, porque esto le daría la solución, lo de la seguridad por paz. La solución, imagínate, un Estado que se funda sobre la base de lo que fue el antisemitismo de Hitler, lo que pasó, que el mundo apoyó la fundación de este Estado, y este Estado está haciendo lo mismo, el gobierno está haciendo lo mismo. Fíjate que a nivel mundial, y tú me preguntaste de que si se iba a extender, es posible, aunque de momento parece que no, pero a nivel mundial hay muchos judíos, hay muchas personas que ya están en las calles en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Entonces, tendremos que seguir. Tendremos que seguir sobre el tema, tendremos que seguir conversando, evaluando y mirando bien de cerca y leyendo también las informaciones veraces y pertinentes que nos pueden ilustrar un poquitico más sobre lo que está aconteciendo. Y por supuesto, contamos con la participación de usted en Mundo 2020, porque si las predicciones que acaba de decir se cumplen, ojalá que no. Ojalá que no. Pero la vamos a necesitar aquí para seguir hablando del conflicto Israel y Palestina. Todavía nos queda muchísimo más por abordar aquí en Mundo 2020. Siga con nosotros en nuestro programa. Ante todo esto que desafortunadamente estamos presenciando, es bueno seguir la noticia, pero es más importante conocer las causas y los orígenes de los hechos. Conocer eso nos lleva a saber qué fines se ocultan tras ellos y qué intereses están en juego. Desde 1948, Tel Aviv derrama sangre palestina inocente, como fue la masacre de Der Yassin, un poblado que pactó la paz en medio de la primera guerra árabe-israelí y sufrió el asalto del embrión del actual ejército, las facciones Irgun y Stergan, considerados grupos terroristas durante el mandato colonial británico. Esa matanza de civiles constituyó el preámbulo de una dinámica criminal que hoy emprende contra la población de la Franja de Gaza. ¿Cuánto más se puede complicar este conflicto? ¿Alcanzará tal vez dimensiones regionales? Aún es pronto para dar una respuesta. Pero desde aquí, desde Mundo 2020, daremos seguimiento a este y otros temas de la actualidad internacional. Nos vemos próximamente.